Bendiciones. Yo como que la cámara está como que virada. Vamos a ver. Para mí como que está virada. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos a sábado 1 de noviembre del 2025 y estamos a unos minutitos temprano porque quiero dar unos anuncios antes de entrar de lleno al estudio para hoy. En el día de mañana, con el favor de Dios, estaremos de fiesta en nuestra iglesia porque estaremos honorando a nuestros pastores. Reverendo Osvaldo Torres con su amada esposa en el día de estima pastoral. Y nuestro servicio estará comenzando a las 11 de la mañana. Con esto, quiero que estén cautelosos, sean pendientes, ya que entramos al otoño, lo cual es el cambio de hora. So, estamos perdiendo, por decirlo así, estamos atrasando falling back, estamos perdiendo una hora, así es que teniendo eso pendiente, tengan en cuenta que nuestro servicio estará comenzando mañana domingo, el día 2 de noviembre a las 11 de la mañana estaremos dando inicio, celebrando primeramente el nombre de nuestro Señor Jesucristo y luego honorando a nuestros pastores. Están bienvenidos aquellos que no tienen un lugar y conocen a nuestros pastores para reunirse con nosotros en el templo. Si usted tiene su iglesia, vaya a su iglesia, no falte a su iglesia. Y los hermanos de la iglesia del Calvario nos veremos con el favor de Dios allí a las 11. Para que sepan también, hemos hecho un cambio este año en el Día de Honor. No va a haber una actividad después del servicio, ya que por la salud delicada de nuestro pastor hemos decidido como junta, como líderes de la iglesia, de sacarla a ellos, a su esposa, a él, a nuestro pastor y a su esposa a comer en un lugar donde ellos deseen, que les sea conveniente para ellos. No estamos seguros si será en el día de mañana mismo después del servicio, pero él será el que ha de decidir dónde y cuándo, y entonces cuando lo sepamos lo anunciaremos para aquellos que quieran unirse con nosotros, que quieran compartir también con él, pueden hacerlo, pero tengan en cuenta que tienen que pagar su propia cuenta. Cada cual paga todo lo que se vaya a comer. Nosotros como iglesia estaremos regalando esa cena o ese tiempo a nuestros pastores. Estará con nosotros el pastor Casillas, la Iglesia de Dios Pentecostal Arca de Salvación. Jorge y Luisa Casillas son los pastores de esa iglesia. Él estará ministrando en el día de mañana. Le damos ya, le doy gracias por él aceptar esta invitación. También quiero felicitar a nuestro pastor otra vez porque él cumplió años este pasado miércoles. Muchas personas lo han felicitado y quiero volver a recalcar y felicitar, y lo seguimos celebrando, bendecidos de que haya cumplido un año más de vida. Así que bendiciones y felicidades a nuestro pastor. Ok, esos eran los dos anuncios importante que quería dejarle con ustedes antes. Oh, no, hay otro más. Hoy vamos a entrar en la lección número 3 y no vine a caer en cuenta hasta que fue el tiempo de comenzar, cuando Héctor, el técnico, me hizo recordar que estábamos supuestos a dar la lección número 2. Como yo doy estas clases en nuestro templo, en nuestra iglesia, durante la semana, pues como ya yo la di, pues entonces ya yo tengo eso registrado y estoy confundiéndole con el tiempo. El turno que yo tengo para dar las lecciones aquí en el en vivo son muy diferentes a lo que damos en el templo. Pueden ser las mismas lecciones, en los mismos tópicos, pero el orden en que lo tengo en el calendario son diferentes. Y por eso es que yo me disculpo por este error.
Pero de igual manera, aprovecho entonces para dejarles saber que debido a que yo estaré saliendo fuera de la ciudad de Buffalo en esta semana, no voy a poder también estar este viernes, por lo que voy a dejarle grabado la lección número 2. Entonces, la lección del viernes, le voy a dejar grabada la lección número 2 para entonces cuando yo regrese caigamos otra vez en el orden que lo tengo según el currículo. Entonces entramos a la lección 4 cuando yo regrese. ¿Estamos entendiendo? Ya dimos la 1. La 2 se la voy a dejar grabada para la próxima semana. Hoy vamos a dar la lección número 3 y luego entonces caemos de nuevo en el orden que hemos comenzado esta unidad. Una persona, creo que es de New Jersey, me ha estado escribiendo en estos días pidiéndome la lección número 7 y yo estaba un poco también perdida por eso, porque no recordaba haber dado esa clase. Y entonces vine a caer en cuenta en el día de hoy también que la lección a que ella se está refiriendo, que ella está buscando, es la lección número 7 que aún no hemos entrado. Sigue siendo parte de esta unidad 1 del tomo 11, donde estamos tratando el libro de Josué y Jueces. Pero estamos ahora en la lección número 3 y la persona que está buscando la lección número 7 aún no la hemos presentado. No estamos según la fecha que dice el libro. El libro tiene unas fechas ya programadas y yo he estado fuera de las fechas debido a las salidas y otros compromisos que he tenido, que no he podido estar los viernes y tampoco me ha dado el tiempo para dejárselas grabadas con anticipación. Así es que por eso estamos un poquito atrasados según las fechas que tengo en el currículo. Pero la realidad es que vamos en orden mientras sea posible y espero que así sigan siendo bendecidos. También tengan en cuenta que en Facebook Live las lecciones solamente permanecen por 30 días. Debido a este cambio, las lecciones anteriores solamente están en esos 30 días y después son borradas totalmente. Por lo que les aconsejo que continúen conectados en el canal de YouTube de la Iglesia del Calvario, donde ahí podrán ver otros eventos además de las lecciones pasadas. ¿Ok? Si es que con esto vamos a iniciar con el estudio de hoy en la lección número 3 bajo el tema Aprender a buscar la dirección de Dios. Oremos. Padre nuestro, Dios bueno y maravilloso, te doy gracias por este tiempo maravilloso y la oportunidad concedida, Señor, de conectarnos con nuestros amigos y hermanos de la fe a través de todas las partes del mundo. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder conectarnos y estudiar tu palabra. Refrescar, Señor, nuestras mentes con la poderosa palabra, alimentar nuestro espíritu para seguir creciendo, Padre Celestial. Tu palabra que es vida, Señor, que nos corrige, que nos ayuda a mantenernos, Señor, caminando en tu verdad, Padre de la gloria, y manteniéndonos alerta, conociendo que los tiempos son malos, Padre Celestial, y que podamos estar conectados con el Espíritu constantemente y siempre alerta, esperando por el regreso tuyo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad central nos dice que Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. Dios es fiel para ayudar a quienes buscan su dirección. El texto, el versículo clave es Proverbios capítulo 3, versos 5, 6 y más adelante también estaré haciéndolo referencia al verso 7. Pero aquí dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si ustedes se fijan también, ya que en el día de ayer viernes, que es por lo general que tratamos de conectarnos los viernes a las 7 de la noche, hora estándar de los Estados Unidos, como no nos conectamos en el día de ayer, le pedía a Héctor, el técnico, que resumiera el mensaje que fue presentado a la iglesia el domingo pasado.
Y la razón por la cual consideré también presentar la que lleva el mismo tema es por eso, porque el mensaje que se presentó el domingo pasado es basado o tiene la misma inspiración de lo que estaremos tratando hoy. Así que si usted vio ya ese video, si vio el mensaje en Facebook completo o vio el resumen de ese mensaje, van a ver cosas similares. No es exactamente igual, pero van a ver, por ejemplo, estos versículos como te encontramos en el versículo clave y el consejo que se nos da esta lección precisamente a cómo nosotros aprender a buscar la dirección de Dios. Con el trasfondo que queremos dejarles para iniciar esta clase es en el capítulo 9 de Josué. Así que quiero leerte primero los versículos del 1 al 9, luego el 14 y 15, para entonces hacer referencia a la introducción de la clase. Sé que estoy empezando un poquito para adelante, para dar un poquito para atrás, para continuar hacia adelante. Por eso es importante que es bueno también tener en sus manos la Biblia, o si usted utiliza el teléfono digital para tener la Biblia, también es bienvenido. Pero vamos a leer Josué capítulo 9, los versos del 1 al 9, versículos 14 y 15. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se conectaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos. Se fijan aquí en la palabra heveos, la descripción del grupo específico. Quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron a los príncipes de la congregación. Muy bien. Se fijan que yo les hice énfasis a que miraran el grupo específico que se describe en este capítulo en particular, los heveos. Nosotros estamos muy acostumbrados y tenemos esa mala costumbre, porque somos muchos, tenemos esa mala costumbre de leer la palabra de Dios de una manera rápida. Y también tendemos a omitir o a ignorar o leer de manera rápida cuando encontramos o llegamos a la parte que trata de los descendientes, que si el hijo de fulano de tal, que si aquel, que si lo otro. Y en esas listas grandes que muchas veces vemos, no le encontramos importancia o tendemos a omitirla y no le ponemos mucha atención. En este caso en particular, el grupo que yo les mencioné de los heveos, que mencioné en el capítulo 9, se refiere a uno de los grupos que ya se le había dado instrucciones a todo el pueblo bajo el liderazgo de Moisés, y cómo cuando se le transfiere la autoridad
o el liderazgo a Josué, cómo es que a Josué claramente, tanto Moisés como Dios mismo, le instruye a que no se olvide de ninguna de las instrucciones específicas que ya Dios había dado. Y como hablamos en la lección número 1 acerca de la importancia de cuando él emprendió su liderazgo, Josué emprendió su liderazgo, una de las cosas que Jehová enfatiza, tanto como Moisés enfatizó antes de morir, era a Josué que no se olvidara y no se apartara de la ley, que procurara guiar al pueblo y recordarle al pueblo cómo cuidar su propia vida igualmente y procurar no olvidar la ley y las instrucciones específicas que se le habían dado. Entre tantas instrucciones que se le dan, todas son claras, todas escritas, todas conocidas, todas transmitidas de una generación a otra. Está en Éxodo capítulo 34, verso 12. Que dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ellos. O sea, para que los habitantes de ese lugar no sean causa de tu caída, no sean causa de tu tropiezo, no sean causa de apartarte de la voluntad de Dios. Este grupo, la cual se refiere en estas instrucciones que Jehová le da a Moisés que le diga al pueblo, ahora Josué se los recuerda al pueblo cuando hayan de entrar a la tierra prometida, tenían que procurar de igual hacer las instrucciones y destruir todo lo que todo lo que había allí, incluyendo a mujeres, niños, hombres y mujeres y todo lo que tenía vida, con la excepción de Rahab, de ese pacto que se había hecho cuando se mandaron los espías a estudiar nuevamente la tierra. Así es que con ese pacto de cuidar y proteger la vida de Rahab y sus familias que estuvieran en la casa, con excepción de esa, todos los demás tenían que ser destruidos. Este grupo específico que se le ordena a Israel a nunca hacer alianza, nunca hacer pacto, o sea, no perdonarle la vida a ninguno de los grupos de las personas de Canaán. Quiero leerte Deuteronomio, ya te leí Éxodos 34:12, donde se le dan las instrucciones que no haga alianza. En Deuteronomio capítulo 20, do you have it? Capítulo 20, los versículos 15 al 18 dice, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirá completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. En este grupo de la cual vamos a estar enfocándonos hoy, son de los heveos, que son de la ciudad o Gabaón, gabaonitas. Son el mismo grupo de personas y estos, los de Gabaón, son los personajes claves de lo que estaremos tratando en Josué capítulo 9 y parte del capítulo 10. Así que en la verdad central nos dice a nosotros esa advertencia de que nosotros nos fijemos de Dios, dependamos de Dios, le creamos a Dios, recordemos sus instrucciones, recordemos sus promesas, recordemos sus palabras, para que así todo lo que emprendamos, que por donde nosotros vayamos y todo lo que hagamos, todo irá bien. Se nos aconseja que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, en nuestra propia sabiduría, que es limitada, en nuestros propios conocimientos, sino que dependamos y confiamos en Dios y le obedezcamos, y de esta manera tendremos victorias, podremos agradarle a Dios en todo lo que nuestra vida se trate. Por lo que al final de este capítulo 8 de Josué hay una registración, hay una muestra, hay una ceremonia donde se renueva
el pacto con Dios después de la derrota de Ai, que eso es la lección número 2. Vamos a ver después en la semana que viene a qué se trata esta derrota y la necesidad de este nuevo pacto que encontramos al final del capítulo 8 de Josué. Ahora, en el capítulo 9 de Josué, hay un relato o se registra a cómo es que estos israelitas nuevamente se desvían del enfoque de su propósito y de sus promesas hacia Dios. Y por esta razón, al ellos descuidarse y a ellos desviarse de ese pacto que volvieron a hacer al final del capítulo 8, es que vemos cómo este engaño que llegó a ellos, cómo es que fueron víctimas o presas de ese engaño. Y nosotros podemos aprender mucho de los errores de los israelitas. Encontramos en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento hay tantas historias del pueblo de Israel que quizás muchas personas dicen eso no tiene que ver con nosotros, esa no es la cultura, eso se hacía antes, eso es el viejo pacto, ¿cómo eso aplica a mí? Cuando en la realidad podemos encontrar muchos tesoros de enseñanza en cuanto a los errores que el mismo pueblo cometió, de cómo nosotros podemos cuidar de la misma manera, evitar cometer esos mismos errores o tener esa misma indiferencia o ese mismo descuido. A diferencia de los otros grupos de Canaán, aquí los gabaonitas o los heveos, como se hace referencia en el capítulo 9, ellos no tenían interés ninguno, no querían molestarse y no querían ir y pelear por su tierra. Ellos, comparado a los demás grupos, todos ellos luchaban y entraban en guerra contra Israel. Pero estos heveos o los gabaonitas, los de Gabaón, ellos no le interesaron luchar contra a Israel. Y por eso vemos esa actitud. I left my Bible upstairs, so I'm going to use my phone. Por eso vemos esa actitud de ellos en cómo ellos decidieron más bien conspirar y usar de su astucia y venir con un plan para acercarse a ellos y hacer un tipo de trato, hacer alianza. Lo que ya precisamente, ya les recordé al principio de esta lección, que ya se le había dicho que absolutamente ninguno de ellos, de este grupo, se le debería de perdonar la vida. Estos gabaonitas estaban más interesados en proteger su vida porque reconocían que el poder de Dios sobrenatural estaba sobre el pueblo de Israel. Ellos ya también habían escuchado de lo que había ocurrido en Ai, que es la lección número 2, que como Jehová desde la salida de Egipto había hecho obras sobrenaturales sobre el pueblo de Israel y las victorias que le había concedido desde entonces. Aún lo que ocurrió en Jericó, ya ellos estaban familiarizados con la victoria, así que por esta razón ellos idearon un plan y enviaron unos representantes, unos embajadores a Israel. Y la forma en que los enviaron a ellos, miren cómo el capítulo 9 describe precisamente en la forma en que ellos fueron a presentarse. Habla de sus ropas gastadas, rotas, habla de sus calzados ya también rotos, gastados, remendados. Habla acerca de cómo donde guardaban el vino ya estaba tan viejo que estaba seco y cracked, roto, cómo es que aún el pan y su alimento estaba ya tan seco, viejo, lleno de moho, para pretender que ellos habían emprendido ese viaje largo y sus intenciones eran unirse con ellos para pelear juntos con ellos y vencer al enemigo. En esa forma es que ellos manipulan y se inventan esta historia para poder engañar a Israel. Los embajadores gabaonitas llegaron al campamento finalmente de Israel y ellos anunciaron en el versículo 6 del capítulo 9: nosotros venimos de tierras muy lejanas a hacer pues ahora alianza, o sea, a hacer pacto con nosotros. Y entonces ahí entablaron una conversación.
En esta conversación, tanto Josué como los líderes de los israelitas con los gabaonitas o los heveos, es una muestra del descuido. Aquí comienza el descuido de ellos. En el versículo particular, parte del versículo 7, dice que los de Israel, Josué quería estar seguro de dónde eran ellos. Ellos se presentan y dicen que vienen de tierras lejanas, y en el versículo 7 hay esa pregunta donde dice: ¿cómo nosotros vamos a estar seguros de que ustedes realmente vienen de lejos? ¿Cómo vamos a ver si de verdad son extranjeros o si es que son de aquí? Porque si son de aquí, ve cómo Josué les recuerda: si viven cerca, si son de aquí, de estos grupos que Jehová nos ha dicho ya de que tenemos que destruir, dice, no podemos hacer ningún trato de paz con ustedes. Así es que ahí ellos con más detalles comenzaron a describir este cuento que se inventaron, esta historia tan complicada que llegaron y lograron a convencer a Josué y a los israelitas, a los líderes de Israel. Ellos le presentaron: mira, de verdad, mira cómo estamos vestidos, mira lo andrajoso que estamos, mira nuestra comida, ya está vieja, mira cómo todo lo que traemos y lo que posesionamos está viejo. Así es que Josué y los israelitas escucharon atentamente la historia, miraron, tocaron, averiguaron, analizaron y llegaron a la conclusión de que lo que ellos estaban presentando le parecía que era cierto, y por esta razón ellos no vieron la necesidad de ir y consultar a Jehová. Ellos concluyeron de que era cierto, por lo cual hicieron paz. Y ahí es donde está el error de ellos. Versículo 14 y 15, ellos no consultaron a Jehová. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. O sea, no es que ellos las consumieron, es que ellos literalmente estaban analizando, estaban haciendo esa investigación, estaban observando para ver si era cierto lo que le estaban diciendo, y llegaron a la conclusión y no vieron necesario consultar a Jehová. Josué y los líderes confiaron en su propia observación, confiaron en su propia conclusión, y ellos quedaron muy convencidos por todo lo que se les presentó ante ellos. No le dieron importancia, no vieron que fuera algo de seriedad consultar a Jehová. Y esto es lo que nos lleva específicamente a lo que vemos en el versículo clave. Quiero que pienses de qué manera algunas veces nosotros confiamos en nuestras propias observaciones en lugar de pedir la perspectiva de Dios. Porque hay veces que nosotros pensamos que no hay que pedir la dirección de Dios, que no hay que buscar la voluntad de Dios en cosas que parecen simples. Por ejemplo, el área donde vivir. No necesariamente tengo que pedir la dirección de Dios si este trabajo me conviene o no, o si debo de ingresar a la escuela o a esta escuela específica, o esta persona que aunque no conoce a Dios parece buena persona y pues voy a entablar una amistad, una cercanía con esa persona que aunque tiene hábitos y costumbres malas que pueden afectar en tu relación con Dios, pero como la persona parece buena persona y como estamos llamados a ser amigos de todo el mundo, pues cositas así. Por ejemplo, podemos pensar que no necesitamos de la perspectiva o de la voluntad o de la dirección de Dios para tomar una decisión. Y esto es algo similar a lo que Josué
con sus líderes, concluyeron, no le dieron importancia, se quedaron convencidos con lo que se les fue presentado, porque lo que ellos vieron fue lo que los convenció. No vieron importancia a eso, al contrario, ok, tenemos más personas que vengan a luchar con nosotros para alcanzar nuestra meta y nuestros propósitos. Ellos no consultaron con Dios. Ese fue el inicio de su caída. Si nosotros realmente somos honestos con nosotros mismos, podemos admitir que realmente a veces nosotros confiamos en nuestras propias conclusiones. Pensamos que hemos tomado la mejor decisión y lo que pedimos es no la dirección de Dios, no pedimos la perspectiva de Dios, sino que pedimos que Él bendiga la decisión que ya hemos tomado. Pedimos que sea Él que dirija el camino que ya nosotros hemos escogido. No le estamos preguntando si este es el camino, no le estamos preguntando si esta es tu voluntad que yo haga, sino que es bendice lo que ya hemos decidido, bendice lo que ya he tomado en la decisión que hacer. Y por eso en Proverbios capítulo 3, los versos, ahora te quiero leer el verso 7, que este es el verso clave. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión, en tus propios conceptos. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todos los aspectos de tu vida. No importa cuán pequeño o mínimo pueda ser, esa decisión tiene grandes impactos en todos tus caminos, en todos los aspectos de tu vida. Y entonces dice que Él, Dios, enderezará tus veredas, nuestros caminos. Y el verso importante, 7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y apártate del mal. Hay otro consejo sabio en Proverbios. Sabemos que Proverbios está enriquecido de consejos. Y este consejo no tan solamente es sabio, sino también a la misma vez sirve de doble propósito, porque es también un recordatorio o una advertencia a que nosotros nos autoexaminemos y tengamos cuidado al momento de tomar decisiones, que no nos inclinemos a nuestros propios deseos, a nuestra propia opinión. El Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, una mala decisión pueden traer consecuencias malas, pueden empeorar la situación. Pueden ser que al principio parezcan inocentes, pueden ser que parezcan sentido común humano, porque en nuestro parecer, tal y como lo dice Proverbio, hay caminos que parecen perfectos, pero al fin y al cabo terminan en más problemas, terminan más complicados, terminamos haciendo el mal, terminamos apartados de Dios más y más, termina interrumpiendo nuestra relación con Dios, y entonces venimos más a depender de nuestro yo, que es el peor enemigo que todos nosotros tenemos. Nuestro propio yo es el peor enemigo que tenemos, y tendemos a ocuparnos más y a procurar más y a satisfacer más y a escuchar más al yo que al Dios. Y al fin y al cabo terminamos en perdición, destruidos o en problemas, abrumados, agobiados, ansiosos, preocupados, estresados, y terminamos pareciéndonos más viejos, porque el estrés también causa problemas emocionales y físicos a nosotros. No podemos reconciliar el sueño, muchas veces hasta dejamos de comer, o estamos trabajando tanto y buscando dar solución tanto que agotamos a nuestro cuerpo, nos descuidamos, así que terminamos en caminos de muerte, en caminos de destrucción. Y hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Por esto, en esta parte 2 vamos a ver las consecuencias que tuvieron que vivir tanto Josué como los líderes y el pueblo de Israel al ellos hacer este pacto de alianza y perdonarle la vida a un grupo de personas que específicamente se les dio ordenanza a que lo hicieran. Y para esto vamos a los versículos 16 al 21 del capítulo 9 de Josué.
Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafiras, Beerot y Kiriat Jerim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, que el Dios de Israel. Let me read this again. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no le podemos tocar. Esto haremos con ello, le dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadnos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Vemos que después de aquel encuentro, aquella conversación que tuvieron estos embajadores supuestamente que llegaron de lejanas tierras, 3 días después de haber hecho ese pacto, después de ellos haber comprometido su palabra, de protegerles su vida, de hacer paz, 3 días después se dieron cuenta que ellos eran de allí mismo. El pueblo de Israel, el resto del pueblo, estaban enojados con sus líderes. Estaban murmurando y hablando mal de ellos. ¿Cómo es posible que ustedes hagan alianza cuando ya se les dijo que a ellos están en la lista? Ellos están deadless, ellos están en la lista para ser destruidos y no podemos hacer nada por lo que ustedes hicieron, por el pacto que hicieron. Los líderes con Josué les recuerda al pueblo de que debido a ese pacto ya habían acordado y ya no podían echarse para atrás, porque entonces sería peor. Josué y los líderes confiaron en sus propias observaciones y al ellos convencerse ellos mismos llegaron a este acuerdo, haciendo ahora daño no tan solamente a la armonía del liderazgo, sino en la armonía de todo el pueblo. Ve cómo afecta a todos en sí. Ese consejo que se nos da en Proverbio: en todos tus caminos, en todo lo que haces, y todo te irá bien, y tú no andas solo. Nosotros somos un cuerpo. La decisión que tú tomas como iglesia, como miembro de la iglesia, la decisión que tú tomas como un miembro en tu familia, todos quedan afectados. Así que después de estos 3 días, después de esta molestia, después de este encuentro, se le dan estas instrucciones, porque debido a este voto que habían hecho, Israel no podía destruir a los gabaonitas. En el versículo 18 se le dio instrucciones específicas: no pueden destruirlos, no pueden hacerle daño, no pueden quitarle la vida. Sí, ellos habían desobedecido a Dios cuando hicieron este juramento en primer lugar. Así es que a pesar de que ellos violaron, a pesar de que ellos desobedecieron a Dios, no podían violar este juramento. O sea, un mal no arregla otro mal. Era imposible y no era lo correcto. Números capítulo 30, versos 1 y 2. Dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Estamos viendo lo importante de que debemos de ser muy cautelosos en lo que nosotros empeñamos nuestras palabras, en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros prometemos que vamos a hacer.
Cuando tú te lees el capítulo 9, los versículos del 19 al 21, que ya se los leí, vemos esta descripción que a pesar de que el pueblo se quejó, a pesar de que el pueblo murmuró, a pesar de que el pueblo estaba en lo correcto en decir y señalar lo que el cuerpo de liderazgo había hecho, Josué le ordenó entonces a los gabaonitas como que es un castigo. Los castigó por su engaño. Así es que este castigo se consideró o lo categorizó como una maldición. Y entonces ahora, aunque sus vidas serían perdonadas, ahora ellos serían siervos permanentes del pueblo de Israel y su tarea sería ahora portadores de leñas y agua. Eso era considerado como una maldición, así es que ahora tenían que trabajar por el resto de su vida trayendo leña y trayendo agua. No tan solamente al pueblo de Israel, sino también a la casa de Jehová. O sea que vinieron a ser parte del servicio en el tabernáculo, en el servicio de procurar de hacer esos trabajos más tediosos y menos limpios, fuertes, le tocaría ahora a ellos por el engaño, a los gabaonitas, por el engaño a Josué y al pueblo de Israel. El pueblo de Dios siguió tomando malas decisiones y desobedeciendo a Dios. Vemos a través de la historia, cuando iniciamos esta unidad, les mencioné que por lo general el libro de Josué habla de historias y victorias maravillosas. Y el libro de Jueces es más de desobediencia y rebelión. Cuando en la realidad, aunque sí es cierto, es más victoria, muchas cosas bonitas en el libro de Josué y hay no muchas cosas buenas en el libro de los Jueces, hay algo tanto no muy bueno en Josué como hay algo bueno en los Jueces. Y en este caso, en el libro de Josué, vemos cómo el pueblo continuó desobedeciendo a Dios, cómo el pueblo continuó tomando malas decisiones. Aún así, vemos cómo la mano de Dios sigue obrando de manera sobrenatural sobre su pueblo. Aún así, vemos cómo el favor de Dios está manifestado, que vamos a ver en el capítulo 10. Entonces, cómo es que ese favor de Dios permanece fiel, aún y con las continuas decisiones malas que el pueblo tomaba y la desobediencia. Dios permanece fiel en su palabra y cumple y cuida de lo suyo. En Génesis capítulo 12, verso 3 está esa promesa que todos conocemos, y es una promesa que Dios permanece fiel en esa palabra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta historia nosotros podemos ver y podemos reconocer la naturaleza de nuestro Dios. Podemos reconocer la naturaleza del que hizo esta promesa de bendecir a todas las naciones a través de los descendientes de Abraham. Así que aquellos que bendicen a Israel serán bendecidos y aquellos que maldicen a Israel también serán maldecidos. Así que haga o lo que no haga, el pueblo de Israel, esta descendencia, este pueblo escogido por Dios, aunque tome malas decisiones y aunque tomó malas decisiones y aunque desobedeció muchas veces a Dios, Dios permanece fiel a su promesa. Esta alianza entre Gabaón e Israel causó un gran temor, no tan solamente en el término político, sino también militar en toda aquella región. Josué capítulo 10, ahora vamos a entrar, quiero leerte los versos del 1 al 8, para ver cómo la mano de Dios también se manifestó en el pueblo, aunque desobedeció. Cuando Adonisedec,
rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Derbir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para que defendamos para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esta alianza que hizo Josué y sus líderes con los gabaonitas, esa promesa que se hizo causó terror en toda la región. Esta promesa, ese pacto que fue desobediencia directa hacia Dios, es como un efecto de dominó, porque ahora un rey que se entera, el rey de Jerusalén que se entera de esta alianza entre Gabaón, los gabaonitas y los Josué y el pueblo de Israel, lo que hizo es enfurecer más. Y entonces se preocupó más, por lo que él reclutó a los otros 4 reyes de la región. Estos 5 reyes amorreos se unieron para ir en guerra y destruir de una vez por todas a Gabaón. Es interesante ver que Gabaón era uno de los que tenía uno de los ejércitos más grandes y más fuertes. Que Gabaón no era cualquier cosa, era mucho más grande que los de Ai. Sin embargo, por más grande que fueran y fuerte que fueran, un ejército no podía combatir y vencer a 5 de un cantazo. Así que llegó el momento de ver si la palabra, el pacto que se había hecho, si Josué iba a cumplir su promesa. Si ahora llegó el momento de ver si lo que habían prometido era cierto, si esa palabra que habían puesto, jurado, comprometido, empeñaron el nombre de Jehová, cómo es que si en este momento si iban o no a hacerlo. Y por esa razón, cuando se enteraron de que estos 5 reyes de la región amorreos se levantaron para venir y batallar y destruir a Gabaón, mandó palabras de inmediato a Josué. Dice que Josué inmediatamente, sin titubear, sin decir pues ahora que ahora van a su suerte por el engaño que nos hicieron. No, Josué cumplió su palabra junto con su grupo de liderazgo. No tan solamente él fue a la batalla para defender y batallar junto con los gabaonitas, sino que él se llevó consigo sus mejores guerreros. Esta promesa que hicieron, se vieron obligados a entrar a una guerra que no era de ellos,
porque la guerra del pueblo de Israel era enfocada en tomar posesión de la tierra prometida, no estar peleando guerras de otro. Pero por causa de esa mala decisión, por no buscar la dirección de Dios, ahora se ven comprometidos a cumplir a una guerra que no les tocaba a ellos. Sin embargo, vemos cómo la fidelidad de Dios es tan grande y maravillosa que a pesar de que tú y yo podemos fallar y podemos faltar en cumplir con nuestra palabra, cómo es que Dios le habla a Josué y le da palabras de aliento y le da esa palabra de aseguranza: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. El verso 8 del capítulo 10. Esta palabra de aliento, esta palabra de fidelidad de Dios hacia ellos. Dice que por esta razón también es que Josué, no tan solamente por la palabra que había empeñado, por la promesa, ya que, como les leí, eso fue otra ordenanza que Moisés le dio al pueblo de parte de Jehová, que cuando tú empeñes tu palabra, cuando tú ates tu alma a una promesa, a un compromiso, debes de cumplirla, no puedes echarte para atrás, no puedes violarla. Así es que Josué, no tan solamente en ese cumplimiento de esa promesa, en esas instrucciones que se le da a cómo vivir de manera de obediencia y perfecta ante Dios, él va con esta palabra de promesa de parte de Dios mismo, donde ya le ha otorgado la victoria. Él fue junto con sus mejores guerreros a la batalla y Dios obró de manera sobrenatural, que debes de leerte el capítulo entero de este capítulo 10, cómo es que de manera sobrenatural, que es donde está la historia, que ya estando en la batalla ya iba a amanecer. Y ahí es cuando Josué da la orden para que el sol se detenga, ¿verdad? Así que de esta manera sobrenatural vemos en esta historia cómo Dios le concedió la victoria al pueblo de Israel junto para defender a los de Gabaón. El apoyo de Josué a los gabaonitas nos recuerda a nosotros nuestra integridad y nuestra decisión de honrar a Dios. No debe afectar nuestra conducta, nuestro proceder basado en la opinión o en las acciones de otras personas. Tenemos que ser íntegros con nuestra palabra, tenemos que ser íntegros con nuestro testimonio. Josué no guardó rencor ninguno. Así como les dije, él no dijo: esta es nuestra oportunidad de lavarnos las manos, esta es nuestra oportunidad de deshacernos de ello. No, Josué no guardó rencor, sino que él cumplió su promesa e hizo lo recto a pesar de todo. Nosotros aprendemos también cómo es que debe de ser nuestro hablar. Esto nos reta a nosotros a que cuidemos en nuestra manera de hablar, a que no seamos muy ligeros en tomar decisión o hacer promesas, que algunas veces hasta hay personas que hacen promesas ya conociendo intencionalmente que no la va a cumplir, o se hacen los locos. Es nuestra palabra, es nuestro testimonio. Cuando nosotros lo empeñamos, tengamos en cuenta que estamos también poniendo en juego a nuestro Dios. Debemos de ser fiel en cumplir lo que prometamos. Hay una palabra que se les enseña, Jesús le enseñó en el libro de Mateo capítulo 5, el verso 37, que dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. También hay otra porción que habla, no busque la cita bíblica, que dice: es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Esto también nos recuerda a nosotros estas palabras, una palabra sabia, un consejo que el apóstol Pablo le recordó a su hijo espiritual, a Timoteo. Una realidad muy importante de que habla de la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13.
que aun y cuando nosotros podamos fallar, Dios permanece fiel. El verso dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, hablando de Dios. Él, Dios, no puede negarse a sí mismo. Así es que tenemos este consejo. Tengamos mucho cuidado al momento de tomar decisiones. No nos demos prisa, no dependamos de nuestra propia opinión, nuestra propia conclusión. Busquemos la dirección de Dios. Honestamente, cuando le pedimos a Dios que nos dé respuesta, que nos ayude, que nos guíe, cuando honestamente abrimos nuestro corazón, Él es dispuesto, más que dispuesto, para hablarnos y darnos respuesta. Estemos afinados a su voluntad. No seamos ligeros en hacer promesas. Recordemos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No hagamos concesiones con el enemigo, con aquello que va en contra de la palabra de Dios. Lo que prometamos, cumplamos. Y recordamos que si en algún momento sí fallamos, si en algún momento sí tomamos malas decisiones, ya que tenemos nuestra perspectiva humana en esta carne, se equivoca y se distorsiona, está errónea, porque como vemos, ya hablamos en Proverbios que hay caminos, hay decisiones, hay cosas que parecen que son lo correcto, o son inocentes o son buenas, cuando al fin pueden ser caminos de perdición o de muerte. Así es que aun y cuando eso suceda, vemos al otro lado de la fidelidad de Dios. Y como dice en 2 de Timoteo 2:13, esa palabra que Pablo les recordó a Timoteo, como nos recordamos a nosotros, tú y yo, de que si aun y cuando nosotros fallamos, aun y cuando podamos ser infieles, nuestro Dios es tan fiel en su palabra, en sus promesas. Estaré contigo. Él nos promete estar con nosotros. Él nos promete levantarnos. Él nos promete restaurarnos. Él nos promete salvación. Él nos promete perdón. Él nos promete vida. Él es fiel a su palabra y Él no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad que muchas veces nosotros también cantamos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande? Y muchas veces cantamos sin darnos cuenta de la realidad de la fidelidad de Dios, de cuántas veces nosotros hemos fallado. El problema no es que no nos caigamos y hagamos fallado, sino que nos levantemos y no lo volvamos a hacer. Pero podemos levantarnos y seguir hacia adelante y recordarnos que la fidelidad de Dios es grande. Josué y los israelitas, ellos mismos aprendieron por experiencia propia lo que significa este consejo que le dio Pablo a Timoteo, de que Dios es fiel en su palabra y como Dios intervino en aquella guerra que no le tocaba a Josué ni al pueblo de Israel pelearla, pero ellos cumplieron su palabra a pesar de que desobedecieron a Dios, no consultaron a Dios y terminaron tomando una mala decisión. Sin embargo, Dios permanece fiel en su palabra, está con el pueblo de Israel, les ayuda, le da la victoria. Recuerda, toda decisión que nosotros podamos tomar tiene un impacto espiritual. Y Dios es fiel y siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que buscan su dirección. Dependamos de Él, procuremos obedecerle a Dios en todo tiempo, consultemos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en cada paso, en cada decisión que hemos de tomar, tanto personal como en conjunto, las decisiones que tomes en tu familia, las decisiones que tomes en la iglesia, en tu trabajo, en tu comunidad, en todos los aspectos de tu vida. Considera a Dios, fíjate de Dios, créele a Dios y Él enderezará tus caminos. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos con el favor de Dios. O sea, les dejaré grabado la lección número 2, titulada, te digo ahora, victoria y derrota. Si es que te puedes leer Josué capítulo 5 del verso 13 hasta el capítulo 7 al versículo 26. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda el cambio de horario. Iglesia del Calvario, nos vemos con el favor de Dios mañana en la celebración del día de estima
pastorar a nuestros pastores. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que esté. Y esta ha sido tu hermana Marilyn Colón. Padre bueno, te doy gloria, te doy honra y te doy gracias por esta maravillosa oportunidad concedida, Señor, para presentar tu palabra y compartirla, Señor Jesús, la misma que nos ayuda a seguir creciendo, a madurar, Dios amado, y entendiendo, Señor, la importancia de cada decisión que nosotros tomamos en esta vida. Padre Celestial, tiene un efecto tanto en la tierra como espiritual. Padre, que estemos siempre afinados a tu voluntad, sometidos a tu voluntad y nunca dependamos de nuestra propia opinión. Bendecimos a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano de la fe, donde quiera que estén. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches.